Hola, muy buen día. Les habla Carlos Alfonso Builes Barrera, soy médico endocrinólogo de adultos. Hola, muy buen día para todos. En el día de hoy vamos a hablar de hiperparatiroidismo primario. Les habla Carlos Alfonso Builes Barrera, soy médico internista, endocrinólogo, docente de la sección de endocrinología de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Para hablar de las paratiroides y del calcio, porque estamos hablando de realmente un eje, yo quisiera comenzar a recordar que son normalmente cuatro pequeñas glandulitas que están localizadas al lado de la tiroides, por eso se llaman paratiroides, generalmente en las esquinitas, en la esquina superior y en la esquina inferior, a ambos lados. De hecho, es más frecuente que cuando se presenta una lesión de las paratiroides sea en la localización inferior, como vamos a ver más adelante. Y este es un eje que funciona bastante bonito porque tiene que ver con la regulación del calcio, de la paratiroides y también con la vitamina D. ¿Para qué me sirve a mí este eje? Básicamente para mantener los niveles de calcio en la sangre completamente normales. Y este calcio pues lo sensa el receptor y este va a hacer que estas paratiroides se activen en un momento determinado si baja el calcio de la sangre, se activan las paratiroides, la PTH va al hueso a hacer resorción para poder sacarle calcio al hueso y mantenerlo en el nivel adecuado en sangre, pero también va a tener unos efectos importantes en el riñón que va a favorecer que se reabsorba más calcio y baja la reabsorción del fosfato. Entonces eso va a permitirnos entender que si un paciente tiene un exceso de esta paratormona, va a tener más reabsorción del calcio que va a llevar al exceso de calcio en la sangre, aunque curiosamente cuando el paciente ya tiene tanto calcio en la sangre va, digamos, a tener un umbral de rebosamiento y va a empezar a perder calcio también por la orina. En formas tempranas y sin una hipercalcemia marcada va a haber un aumento en la reabsorción, finalmente podría haber una hipercalciuria. También esto significa que como se deja de reabsorber el fósforo y hay mucha paratiroides, mucha PTH activa, entonces el paciente podría empezar a perder fósforo de la sangre y depletar incluso los niveles de fósforo en sangre. Y por ahí derecho, la paratormona tiene una función muy importante y es activar la vitamina D, la 25 hidroxivitamina D se convierte en la 1,25 dihidroxivitamina D por acción de la paratormona. Entonces, esto también, digamos, tiene una aplicación del paciente que le sacan las paratiroides y que ya no tiene paratormona, va a ser incapaz de activar la 25 hidroxi en la 1,25 y por eso entendemos que el paciente que tiene un hipoparatiroidismo va a requerir el calcitriol, que es la hormona, digamos, activa o la vitamina D activa final que nos va a permitir la absorción. ¿Todo esto es para qué? Para mejorar la absorción del calcio en el intestino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si el calcio en la sangre baja, se activan las paratiroides, se produce la PTH, le sacan calcio al hueso para mejorarlo en la sangre, aumenta la reabsorción del calcio para mejorarlo en la sangre y se activa el metabolito final, la forma activa de la vitamina D para que se absorba más calcio y fósforo y va finalmente a llevar a que se absorba y mejore el nivel de calcio en sangre. Ahora, normalmente en la dieta se consumen alrededor de unos 800 miligramos de calcio por vía intestinal y de estos se absorben alrededor de unos 300 y se pierden más o menos unos 150, algo así como que de los 800 que entraron, 650 vuelven y salen por la materia fecal. Y de estos 300 que se absorbieron, se van a mantener en un equilibrio de intercambio con el hueso que nos va a permitir entender que estos mecanismos de un total equilibrio que va entre la producción del osteoblasto, de ese rellenar el huesito, y finalmente del osteoclasto, de hacer la resorción ósea, vaya a estar en un equilibrio perfecto. La PTH realmente activa es al osteoblasto y el osteoblasto activa a su vez al osteoclasto. Entonces también un exceso de activación de la PTH va a llevar inicialmente en forma temprana a una ganancia, digamos, de esa función del osteoblasto, pero por exceso ya después de la resorción generada por el osteoclasto, a largo plazo podría llevar a una pérdida ósea en la densidad mineral ósea disminuida, que es lo que vamos a ver clínicamente en los pacientes con hiperparatiroidismo primario severo. Por otro lado,
En el riñón se filtran alrededor de 9.000 miligramos, pero se reabsorbe casi todo, más o menos 150 miligramos se excretan. Aquí es una pistica también porque si decimos que un paciente tiene un exceso de calcio marcado, pues entonces se sobrepasa el dintel y también se va a empezar a perder por la orina. Cuando nosotros medimos el calcio normalmente, digamos, está más o menos un 40% ligado a la proteína y cerca de un 50% de ese calcio total es una forma ionizada. En términos generales, nosotros por facilidad, por estabilidad, por realización del laboratorio, medimos el calcio total. Entonces, el calcio colorimétrico total. Este calcio sí es importante saber que debería corregirse de acuerdo a los niveles de albúmina del paciente. Esto especialmente en pacientes que están críticamente enfermos o que tienen otras patologías de base que puedan llevar a desnutrición, síndrome nefrótico, hepatopatía, que vayan a alterar su nivel de proteína con la que se está uniendo. Esto se traduce en una forma muy sencilla y es una fórmula de matemática que dice que el calcio que yo le mido al paciente debería sumarle esto, 4 menos la albúmina por 0,8. Veamos un ejemplo. Si un paciente yo le mido en la sangre 11,3, pero tiene una albúmina baja 2,6, entonces yo digo 11,3 es el número fijo, más 4 menos la albúmina que es 2,6 por 0,8. Eso que me dio esta última fórmula, 1,12, o sea, 11,3 que tiene el paciente más 1,12 que es la corrección, o sea que realmente el paciente tiene 12,4 miligramos por decilitro. También tengan en mente que un miligramo por decilitro equivale a 0,25 milimoles por litro cuando ustedes lo lean en otro tipo de unidades. Aquí quiero mencionar algo, que cuando usted solicita la medición del calcio sérico debe especificar que por favor sea medido sin torniquete, porque cuando usted aprieta, cuando usted pone el torniquete, existe la opción que dé una elevación del calcio medible. Entonces, escríbalo y adviértale al paciente que por favor cuando le tomen la medición del calcio vaya en ayunas y por favor tomen directamente, hagan la venopunción directa sin aplicar torniquete. Ahora, sabemos que el hiperparatiroidismo en general lo que produce sus síntomas es la hipercalcemia y que esa hipercalcemia y el grado o la rapidez de instalación es la que va a determinar si tiene o no manifestaciones. De hecho, las manifestaciones de hipercalcemia leve son mínimas o casi que asintomáticas, pero en las formas moderadas, y estoy hablando ya de valores de calcio por encima de 12, o en formas severas, graves, más de 14 miligramos por decilitro, podrían tener una cantidad de síntomas. Como dijimos que este eje es un eje muy estrecho del calcio, del fósforo, de la PTH, de la vitamina D, yo quisiera empezar a presentarles que hay unos escenarios y que tal vez la parejita más importante de medir es la PTH con el calcio. Entonces, si ustedes ven aquí en el eje izquierdo la paratormona y en el eje horizontal el calcio, vamos a darnos cuenta que si un paciente tiene un nivel alto de calcio, digamos aquí un ejemplo, 12 de calcio, y tiene unos niveles de paratormona, voy a poner que el valor de referencia sea hasta 65, como sucede en la mayoría de los laboratorios, y en este caso pongo un ejemplo con 100, entonces tiene 100 de PTH y 12 de calcio, esto me está diciendo, este paciente tiene un hiperparatiroidismo primario. ¿Por qué digo esto? Porque en condiciones normales, yo dije que la PTH se activa precisamente porque está sensando que el calcio está bajito. Pero también si el paciente tiene un calcio elevado, debería frenarse la producción de la PTH, como sucede en los sistemas de retroalimentación endocrinos. Es más, si un paciente tiene una calcemia bien elevada, voy a poner un ejemplo, 14, y resulta que tiene una PTH menos de 15, este paciente, yo lo primero que debo considerar es que es por una neoplasia, que es una hipercalcemia tumoral. Entonces, mire la importancia que cuando usted tiene un paciente con un calcio elevado, la PTH le discrimina a los dos grupos grandototos. Si la PTH está alta, hablamos de hiperpara primario. Si la PTH está bajita, hablamos de una hipercalcemia de la malignidad, una hipercalcemia tumoral.
Y en el otro extremo, y sobre todo ya es pacientes que, por ejemplo, los operaron, le hicieron una tiroidectomía y por ahí derecho salieron las paratiroides, entonces usted va a encontrar que es un paciente que tiene síntomas de hipocalcemia, tiene un calcio bajito y tiene una PTH inapropiada, o sea, bajita para el nivel bajo de calcio. Entonces ahí en ese caso usted habla de un hipoparatiroidismo primario. Hay un grupo de pacientes, particularmente en los pacientes con falla renal crónica, donde además hay un déficit asociado de esa síntesis del metabolito activo de la vitamina D, que cursan con niveles bajos de calcio y con elevación de la PTH. Y ahí tendremos que estar muy atentos si lo que está pasando es más un hiperpara normocalcémica o un hiperpara hipocalcémico que tiende a ser mucho más es por un déficit de vitamina D que cualquier otra cosa. Y esto pues se sale de la conferencia del día de hoy. Sin embargo, los invito a que vean el video de vitamina D que también tenemos aquí en Teleeducación de la Universidad de Antioquia. Entonces, entendido este primer aspecto, vamos a decir que si un paciente tiene un calcio sérico, acuérdense que en milimoles litro multiplíquelo por 8, en este caso sería, si este paciente tiene un calcio ionizado más arriba de 10, yo esperaría que la PTH tiene que estar bajando. Entonces, ¿eso qué me está diciendo a mí? Por favor, si la PTH está alta a pesar de un calcio alto, es que hubo una ganancia de autonomía de la glándula paratiroides. Por eso se llama hiperparatiroidismo primario. Primario es porque es la glándula la que está produciendo el exceso hormonal. Entonces vamos a decir que es una PTH inapropiadamente suprimida para el nivel alto de calcio. ¿Qué tan frecuente es esto? Pues hasta 0.3% de la población y en general tiende a ser más frecuente en mujeres que en los hombres. Como les mencioné ahorita, los síntomas están relacionados directamente con la hipercalcemia. Entonces, el paciente podría tener dolores óseos o fracturas o perder peso o tener cifosis o la fatiga. Y en este contexto es súper importante porque ténganlo en cuenta, sobre todo para el paciente ambulatorio. La poliuria por una forma de diabetes insípida nefrogénica, la disminución del deseo de comer, la náusea, el vómito, constipación, dolor abdominal, dispepsia, disuria, hematuria, síntomas emocionales de irritabilidad, de depresión, de la habilidad emocional, de pérdida de la memoria, de hipertensión. Entonces, como ustedes ven, puede dar muy variable, pero esto también vamos a darnos cuenta que eso depende de la severidad con que se coja el paciente. Hoy en día, cada vez estamos detectando más tempranamente los pacientes con hiperparatiroidismo y porque en gran parte se están estudiando muchos pacientes en forma ambulatoria por cuadros de fatiga. Fatiga, debilidad, sensación de astenia dolorosa, tal vez es una de las mejores definiciones que usted debe decir. Paciente con una astenia dolorosa, sensible en el cuerpo, que lo confunden con una fibromialgia. Por favor, antes de llegar a ese diagnóstico, que es el último, es un diagnóstico de exclusión, mírele cómo está el calcio y cómo está la PTH para descartar que ese paciente pueda tener de pronto es un hiperparatiroidismo primario. Ojo con los pacientes que tienen cálculos renales, aunque no es muy frecuente que sea el hiperparatiroidismo la primera manifestación de un cálculo renal, todo paciente que haya tenido litiasis renal, por favor, mírale un calcio y una PTH para mirar si puede tratarse de un hiperparatiroidismo primario. Ya habíamos mencionado el resto de los síntomas y condiciones asociadas al hiperparatiroidismo. Voy a adelantar ahora un poquito más algunas de las que me parece típicas. Ojo con pacientes con hiperparatiroidismos primarios, pueden hacer unas formas de queratopatía en banda con opacificación de la córnea, lo que mencioné de la hipercalcemia, anorexia, náusea y constipación, la poliuria y la polidipsia marcada, las cifras tensionales elevadas, los cuadros depresivos y cambios del comportamiento y la gastritis, úlcera péptica y pancreatitis, y esto especialmente préstele atención para gente que tenga hiperparatiroidismo primario con una úlcera péptica severa, como que ya uno va diciendo, venga, ¿será que de pronto tiene otra cosa adicional? No solamente por la hipercalcemia, sino también los pacientes que pueden tener formas de neoplasia endocrina múltiple. Aunque lo primero que yo pensaría es que ese paciente pues puede tener por la náusea, por el vómito, por la incapacidad de la alimentación y por la hipercalcemia, pues un cuadro de gastritis típica. En la parte renal, nosotros hemos tenido casos de pacientes con hipercalcemias muy severas que empiezan a producir una forma de diabetes insípida, por tanto el paciente no concentra bien la orina y empieza a tener mucha sed y orinadera. Una vez nos tocó una paciente que la confundieron y le dijeron que tenía mucha sed, orinadera y pérdida de peso, entonces le dijeron que estaba diabética
y resulta que no tenía ni siquiera una glicemia elevada en ayunas y resultó que a esa paciente le pusieron un medicamento sin necesidad. Entonces miren ustedes cómo por síntomas que se parecen se puede confundir la gente. Todo paciente con una poliuria debe tener primero una glucemia. Si la glucemia está bien, también por favor piense que el calcio podría ser una de las causas. Aumento de la excreción de agua libre, podría haber deshidrataciones severas, podría haber nefrolitiasis y nefrocalcinosis que lleven a disminución de la función renal. En la parte cardiovascular, miren ustedes que pueden tener otra cantidad así tan variados como los mínimos, los QTA cortados, aumentar los efectos de digital, aumentar el ST, tener bradiarritmias o aumentos de bloqueos cardíacos e inclusive paro cardíaco. Sin embargo, como les dije ahorita, si ustedes ven en los años donde se hacía el diagnóstico alrededor de la década de los 70 o 80, pues predominaba era que el paciente tuviera cálculos renales o que tuviese una enfermedad osteoesquelética y no tanto las formas asintomáticas. Hoy en día, por la medición rutinaria de los niveles de calcio en sangre, pues vamos a encontrar que cada vez hay más pacientes que no tenían mayores síntomas y que se les está encontrando la enfermedad. Y estos son, digamos, algunos de los perfiles del paciente que nos llega muy enfermo, que lleva una evolución larguísima, llega con una fractura de cadera o que tiene la condrocalcinosis o que tiene unas lesiones quísticas óseas o que tiene los cálculos renales o que en la calota se ve unas imágenes que se llaman como de sal y pimienta, que es como un punteadito finito. Pero hoy por hoy el laboratorio en el paciente con algunos síntomas inespecíficos, sobre todo les dije ahorita, fatiga, astenia, fibromialgia, préstele atención por favor y hágale un calcio con la PTH para descartar la presencia de un hiperparatiroidismo primario. También podríamos encontrar que ese paciente consultó fue por los dolores osteoarticulares y alguien le terminó pidiendo una densitometría o porque le hicieron unos rayos X y dijeron que estaba como disminuida la densidad mineral ósea, le hacen una densitometría. Y en esto recuerden ustedes que el valor del T-score clasifica el nivel de desgaste hasta -1 normal, de -1 a -2,5 osteopenia y menor a -2,5 hablamos de osteoporosis, pero que el valor del Z resulta ser aquí el más importante porque acuérdense que el Z es el del same, del mismo, de la misma gente. Entonces, cuando este valor del Z es menor a -2, como en este caso, miren ustedes, un promedio de -2,6, me está diciendo un Z-score menor de -2, o sea, yo contra otra persona de mi propia edad estoy 2 desviaciones estándar por debajo, sugiere una causa secundaria. Recuerden, valor de T-score clasificatorio para normalidad, osteopenia o osteoporosis. Z-score es el que clasifica con mi misma gente si hay una posibilidad de causa secundaria. Entonces, esta paciente tiene, miren ustedes, antes de los 60 años, un valor muy bajo de T-score, -3,7, con un índice Z que sugiere una causa secundaria. Por tanto, esta paciente debe tener estudios para causas secundarias. Y en esto hago énfasis que un hombre con una osteoporosis es una causa secundaria hasta que me muestren lo contrario. Por lo menos la mitad de los hombres podrían tener una causa secundaria diagnosticada finalmente y en las mujeres por lo menos una de cada 4 o 5 tendrían una causa secundaria. Y dentro de las formas endocrinas, el hipogonadismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo primario, que es el que nos ocupa, aunque también podrían haber unas deficiencias severas de vitamina D, como pueden ver en el video de vitamina D que les recomiendo para ampliar esta clase. Hipercortisolismo, y ustedes ven que hay otra serie de medicamentos o entidades que podrían estar asociados con una pérdida ósea. Y aquí va otra clavecita que quiero compartirles. Cuando usted tiene un paciente con una densitometría y es una forma de osteoporosis postmenopáusica, usted normalmente ve que el hueso metabólicamente activo más, digamos, más rápido en su cambio es la columna vertebral. Sin embargo, cuando usted ve que un paciente tiene un hiperparatiroidismo primario, los huesos más comprometidos son huesos de tipo cortical. Entonces, si usted ve que un paciente tiene un compromiso, digamos un T-score de -3,1 en la columna, pero tiene -3,7 en la cadera o especialmente en el antebrazo, por favor, préstele atención. Puede ser una pista clave para pensar que el paciente tiene una causa secundaria y específicamente hiperparatiroidismo primario. Lo que quiero mencionar aquí arriba es que el hueso de la columna es más de tipo trabecular y que el hueso de la cadera y del antebrazo es más de tipo cortical.
Entonces vamos a considerar algunos aspectos. Lo primero es cómo hago yo el diagnóstico del paciente con hiperparatiroidismo. Pues ya lo mencionamos, la PTH está elevada. El cloro puede estar aumentado, el fósforo tiende a estar disminuido, dependiendo de la severidad, muy disminuido, el magnesio puede estar normal o bajo, la fosfatasa alcalina, recuerde que es un marcador de formación ósea, entonces si ese paciente tiene una resorción, está compensando y va formando y hace una elevación de la fosfatasa alcalina ósea. La 25-hidroxivitamina D, les mencioné ahorita que la PTH convierte la 25-hidroxi en la 1,25. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se va como agotando el sustrato. Entonces, usted va a encontrar que los pacientes con hiperparatiroidismos primarios podrían tener niveles relativamente normales, bajos o incluso bajos de la vitamina D. ¿Dónde está la clave? Que el paciente con vitamina D bajita tiene un calcio bajito, o sea, una deficiencia de vitamina D purita, tiene un calcio bajito y tienes un hiperparacompensador. En cambio, el paciente que tiene un hiperparatiroidismo primario puede tener un nivel de vitamina D insuficiente o normal baja, pero la clave es que tiene un calcio en sangre elevado. Calcio en sangre elevado y que es una PTH inapropiadamente elevada para el valor alto de calcio. Y les mencioné que cuando ya hay una hipercalcemia por rebosamiento empieza a perderse calcio en la orina. Aquí hay que hacer entonces unos diagnósticos diferenciales. Si el paciente tiene hiperpara primario, podría también parecerse en la PTH elevado a un hiperpara, pero el secundario se comporta distinto. ¿Cuál es la clave? La mencioné. El calcio está bajito. El ejemplo típico, paciente con una deficiencia severa de vitamina D. No absorbe en el intestino el calcio, no absorbe en el intestino el fósforo, entonces calcio y fósforo están bajitos, como tampoco tiene, digamos, quien haga un rebosamiento y adicionalmente como compensación de este calcio bajo se sube la PTH y la PTH tiene un efecto de resorción del calcio, entonces el calcio en la orina está bajito. Entonces fíjense que es relativamente fácil de diferenciar entre un hiperparaprimario, donde el calcio está alto, fósforo bajito, calcio urinario alto y PTH alta, de un hiperparasecundario donde el calcio está bajito, fósforo está bajito, calcio en orina está bajito y PTH está elevado. Y finalmente hay una entidad que no es tan infrecuente, que es la hipercalciuria idiopática. Por ejemplo, nos mandan a evaluar un paciente que tiene una disminución en la densidad mineral ósea y ha tenido antecedente de cálculos renales. Entonces, ¿cuál es la clave? Que tiene ese paciente tiene una eliminación marcada, elevadísima del calcio de la orina de 24 horas. Sin embargo, él, digamos, está filtrando, está eliminando su calcio y su calcio en sangre tiende a ser normal o bajo y generalmente este normal es porque está compensando, que como pierde calcio por la orina, se reduce un poquito el nivel de sangre, activa la PTH y esto va a llevar a que el paciente tenga una PTH discretamente elevada con un calcio urinario muy alto, pero con un calcio en sangre que tiende a ser normal o bajo y un fósforo que tiende a ser normal o bajo. En términos generales, la medición de la PTH en pacientes menores de 45 años que tengan un calcio normal debe estar por debajo de 50. O sea, repito, paciente que tenga un calcio normal, su PTH medida por este método diagnóstico de IRMA, debería estar menor de 50. Si la tiene por encima de 50, vaya considerando que es inapropiadamente alta. Sin embargo, los valores de referencia que vemos en la mayoría de los laboratorios están alrededor de 65, 68 picogramos por mililitro, pero por eso es que hay que mirar siempre la parejita. También podría ser por enfermedad neoplástica, ya lo dijimos. ¿Cuál es la característica? Calcio alto, pero con una PTH que está baja, porque no depende de las glándulas paratiroides. O aumento en la absorción, ya lo dijimos también, pueden haber unas formas severas de absorción intestinal que incrementan la hipercalcemia o yo le prestaría más atención sobre todo a preguntar si está tomando hidroclorotiazida, porque acuérdense que también esto va a disminuir la eliminación del calcio urinario y va a favorecer la elevación del calcio en la sangre. Otras entidades menos frecuentes, la sarcoidosis, enfermedades de Payet, hipofosfatasa, inmovilización, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, las formas iatrogénicas por consumos excesivos o aplicaciones excesivas de calcio. De los pacientes que yo hago el diagnóstico bioquímico que les mencioné, calcio alto, fósforo bajito, PTH alta, calcio urinario elevado, prácticamente 8 de cada 10 pacientes podrían tener un adenoma único.
Mírenlo acá, esta es la imagen, se llama gamografía de paratiroides Estamibi con tecnesio 99 y me permite a mí evaluar si hay una zona de autonomía. 80% son adenomas únicos. Un grupito menor pueden ser formas múltiples o formas de hiperplasia, que es digamos como la que le seguiría, o una forma de carcinoma que es muy raro, menos del 1%, pero la clave es paciente con calcio elevado, masa palpable en cuello, que corresponde en el territorio de las paratiroides, PTH muy alta, hipercalcemias más marcadas, piense en un carcinoma de paratiroides. Resulta que el hiperparatiroidismo es esporádico en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hay un grupito por allá que son más casi que las excepciones de las reglas, pero que vale la pena tenerlo en cuenta, que se llaman las MEN, o sea, las neoplasias endocrinas múltiples. Y aquí les voy a dejar una primera mnemotecnia, que es el MEN1, es el de las 3P, la P de pituitaria, la P de paratiroides y la P de páncreas. Entonces el paciente podría tener una forma de neoplasia activadora, mutaciones activadoras de ganancia de autonomía en la hipófisis, entonces hacen tumores de hipófisis. Entonces aquí yo le diría, si usted detecta que un paciente tiene un tumor hipofisiario productor hormonal, por favor considere que puede tener también el calcio elevado, la PTH elevada, y en este caso es más una forma de hiperplasia de las 4 paratiroides y podría ser un hiperparatiroidismo primario asociado a una neoplasia endocrina múltiple. Generalmente se presenta en una forma más temprana de lo usual, entre segunda a tercera década de la vida, contrario a lo que sucede con el hiperparaprimario, digamos, esporádico, que más está alrededor de los 50 a 60 años. Y hay otra todavía menos frecuente que se llama la MEN2, en la neoplasia endocrina múltiple del tipo 2, donde la característica es que los pacientes tienen un carcinoma medular, pero podrían tener también feocromocitoma y tener hiperparatiroidismo. Entonces, paciente que haya sido operado de un carcinoma medular de tiroides, por favor, también mídale el calcio en la sangre y miren la relación con la PTH para ver si tiene un hiperparatiroidismo asociado a una forma de mutación activadora que se llama neoplasia endocrina múltiple 2. Quiero compartirles, este es un casito de una paciente de 52 años que la estaban viendo los médicos durante un seguimiento muy largo, que porque tenía una fibromialgia y le dolía hasta el pelo. Y esta señora, a pesar de múltiples tratamientos, no mejoraba. Por allá dentro de los estudios, alguien de una manera muy juiciosa le pide una medición de calcio, le sale alta, se la vuelven a repetir, verifican que no se le tome con torniquete, que no esté consumiendo tiazidas, que no esté tomando otros suplementos de calcio, y el calcio vuelve y le sale alto, 10,6. Le miden la albúmina, le dio 3,5, eso querría decir que sería 10,6 más 4 menos la albúmina, 0,5 y 0,5 por 0,8, eso nos daría 0,4 en total, o sea que el paciente tiene un calcio sérico corregido en 11. El fósforo le dio 3,4, o sea que está en el normal hacia la parte baja. El calcio en orina dio 255, habría que mirar el peso de la paciente y en general uno acepta hasta 4 miligramos por kilogramo de eliminación de calcio urinario. Y la PTH, fíjense ustedes, dio en 65, les decía yo ahorita que si daba de 50 para arriba, pues váyale prestando atención y dio 98 a pesar de tener un calcio elevado. Entonces esto ya me estaba diciendo a mí, ojo, puede tratarse de un hiperparatiroidismo primario. La vitamina D se la midieron, le dio en 19, digamos que para nuestra población general uno esperaría tener siquiera de 20 para arriba, o sea que uno dice es un nivel relativamente bajo, pero que tampoco me estaría explicando, aquí lo que iría en contra de que todo esto fuera solo por vitamina D, es que tiene un calcio sérico elevado. Entonces, y que podría ser más por la transformación que hace la PTH de este sustrato 25-hidroxi en la 1,25-dihidroxi. El hemograma, la creatinina, la función hepática y la TSH fueron normales. Entonces, a esta paciente se le realiza el estudio diagnóstico que se llama gamografía de paratiroides. Aquí quiero hacer énfasis. El diagnóstico bioquímico ya está hecho. O sea, el diagnóstico ya se hizo cuando usted tiene el calcio elevado, la PTH alta, el fósforo bajito. O sea, ya tiene clarísimo que tiene un hiperparatiroidismo primario. Y con solo eso usted tiene el criterio para mandarlo al especialista, al cirujano, para que evalúe la posibilidad de hacer una exploración de las paratiroides. Sin embargo,
en territorios, por ejemplo, en lugares donde hay cirujanos de cuello expertos que hacen cirugías mínimamente invasivas, podría ser muy útil tener una gamografía, porque es como tener el GPS que me diga, vea, dígame pues a qué lado voy a buscar. Yo tengo al lado derecho, al lado izquierdo, arriba o abajo. En este caso, esta es una imagen que se toma a los 10 minutos, luego a los 20, luego a las 3 horas, luego sustraen el territorio de la tiroides, y lo que quiero mostrarles aquí es que hay una imagen persistente en el tiempo que es compatible con un adenoma de paratiroides inferior izquierdo, aquí en diferentes ángulos. Entonces a uno lo toman, el paciente está acostado, lo estamos mirando de frente, aquí está el lado izquierdo inferior, aquí estamos de frente, pero el paciente de pie, inferior izquierdo, y aquí está lateral, entonces lateral izquierdo. Todo esto me permite a mí hacer una mejor localización de la imagen del paciente, y aquí yo digo entonces es compatible con un adenoma de paratiroides inferior izquierdo. ¿Qué voy a decirle entonces al cirujano? Si él hace una cirugía mínimamente invasiva, pues que casi que es una cirugía semiambulatoria. Lo que pasa es que eso en nuestro medio, aquí, Medellín, Colombia, no lo estamos haciendo de rutina. Pero podría ser muy buena ayuda para un cirujano que no tenga tanta experiencia, pues también ir como más encaminado a dónde va. Pero repito, no es necesario hacer una gamografía sextamivide para tiroides para tener el diagnóstico del paciente, para tomar la conducta con el paciente. Mencioné ahora que los niveles de vitamina D podían encontrarse en el nivel inferior normal. Y esto puede ser, digamos, cierto, y hay unos trabajos que decían que los pacientes que tenían una mayor severidad del hiperparatiroidismo primario se encontraron los niveles más bajos de vitamina D. Uno podría ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creería que en gran parte, pues ellos hacen una retroalimentación, pero que es porque tiene más PTH que está cambiando el sustrato. Y pueden ser casos muy severos. Este es una paciente que ingresó con un dolor generalizado, por náusea, por vómito, deshidratada. A pesar de verse deshidratada, tenía un volumen urinario incrementado, desorientada, y estaba con un dolor osteomuscular generalizado. La hidratan con solución salina, se documentó una hipercalcemia severísima y se le empezó, además de la hidratación y verificar que ella estuviera orinando bien, ácido zoledrónico. Y mejoró su estado de orientación temporoespacial con disminución de la sed y con adecuada tolerancia y disminución del dolor óseo luego que se hizo su tratamiento. Sí. Aquí les muestro los exámenes paraclínicos. Llegó a tener 16 de calcio, la albúmina en 4, la creatinina estaba en 1,2. Miren aquí el fósforo súper bajito, el mínimo es 2,5 a 3, y miren, estaba hasta incluso llegó a tener 1,1, 0,9. Entonces es una paciente pues que cumplía claramente con los criterios del hiperparatiroidismo primario, porque se documentó que tenía una PTH elevada. Digamos que cuando yo tenía el paciente con 16 de calcio y yo todavía no sabía qué pasaba, entonces el diagnóstico también se hace con la neoplasia. Y una imagen, por ejemplo, unos rayos X de calota me están diciendo a mí, pues de cráneo, me permiten a mí diferenciar. Esta imagen de el sal y pimienta sugiere más el hiperparaprimario, mientras que en el mieloma múltiple ustedes van a ver unas imágenes líticas en sacabocado. En el hiperparaprimario la PTH estaría alto, en el mieloma múltiple la PTH estaría bajita. A esta paciente se le hizo unas imágenes de huesos largos porque tenía un dolor osteomuscular muy severo. Vean ustedes, son unas corticales delgaditicas, y adicionalmente uno podría ver como algunas imágenes como quísticas, y lo del punteadito que es más sugestivo de la sal y pimienta. Entonces se vieron cambios de disminución de la mineralización, resorción subperióstica, canulación de corticales, patrón en malla en las falanges, patrón de sal y pimienta en calota, pseudoquistes en falanges, e inclusive en las vértebras de la columna se podría ver una imagen como de camisa de jugador de rugby. Es como una imagen de rayitas entre blanquitas y negritas. Este paciente, pues por la de los dolores óseos severos, se le hizo una gamografía ósea para mirar si tenía unas imágenes líticas severas, y lo que se encontró es un incremento difuso en la captación del esqueleto axial y apendicular. Ojo, para el diagnóstico del hiperparatiroidismo primario no se requiere hacer gamografía ósea.
Finalmente, este paciente también tenía unas lesiones en la región de la tibia que fueron resecadas y se llegó a una conclusión, y era que pues había unas imágenes de osteoclastos y fibrosis y un tumor pardo que está descrito en casos severísimos de hiperparatiroidismo primario. Afortunadamente, la paciente fue llevada a cirugía con una resección exitosa y por fortuna terminó todo bastante bien para la paciente. Esto es solamente una imagen para mostrar, recordar lo que habíamos mencionado ahorita. La imagen de las 3 horas es la que me estaba mostrando lo que persiste en la captación. Esta es compatible con un adenoma de paratiroides. Como tenía un calcio tan alto, pues uno tiene que pensar si es un adenoma o si es un cáncer. Aquí lo que quiero destacar es que los pacientes con adenomas son los más frecuentes, que predominan más en sexo femenino, que alrededor de los 50 a 60 años es cuando se presentan, que puede haber un grupo bastante grande de pacientes asintomáticos, mientras que los de cáncer casi todos están muy sintomáticos, y que ustedes ven que los pacientes con una forma de tumor de paratiroides, pues tiene unas manifestaciones clásicas y mucho más severas que el paciente que tiene un adenoma. Los criterios diagnósticos ya los vimos, entonces, ¿a quién vamos a seleccionar para ser llevado a cirugía? Pues pacientes que tengan síntomas, todos deberían ir a cirugía, que ya esté confirmado el diagnóstico bioquímico. En los que no tienen síntomas, algunas condiciones. Y en esto les quiero dar una segunda mnemotecnia, y es la 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa esto? El paciente que no tenga síntomas, entonces me están diciendo, vea, mídale el calcio, la densidad mineral ósea, la depuración de creatinina, la orina de 24 horas y la edad. 1, 1 miligramo por decilitro por encima del valor normal en el valor de calcio. 2, T-score de menos 2.5 desviaciones estándar en la densitometría ósea. 3, reducción del 30% en la depuración de creatinina. 4, más de 400 miligramos por día en orina de 24 horas de calciuria. Y 5, menor de 50 años. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5 es la mnemotecnia que les quiero compartir para los pacientes que tienen formas asintomáticas que podrían ser buenos candidatos para llevarse a cirugía. ¿Qué hacemos entonces con el paciente si lo vamos a llevar a la cirugía? El reto más grande en la localización prequirúrgica es localizar el cirujano de paratiroides. La cirugía es la única opción que cura el hiperpara primario, y lo que va a hacer el doctor es una exploración de las 4 paratiroides para poder hacer la extracción de la comprometida y que lleve entonces a una cirugía exitosa. En términos generales, podríamos decir que los resultados de cirujanos experimentados no están afectados por esa gamografía, y que los estudios de localización preoperatoria podrían ayudar sobre todo a cirujanos que no tengan tanta experiencia. ¿En quién está indicado hacer una gamografía de cesta MIBI? En el paciente que tiene una enfermedad recurrente, o al paciente que lo operaron y la PTH sigue alta y el calcio está alto, porque puede que sencillamente el adenoma siga ahí. Hay casos de localizaciones ectópicas de las paratiroides o inclusive intratiroideas que pueden despistar perfectamente hasta el mejor cirujano. Este es un caso de una paciente que tenía una lesión persistente, fíjense que está por fuera del territorio usual de las paratiroides, y estas paratiroides podrían estar por debajo, retroesofágicas, en la zona del pericardio, o inclusive intratiroideas, como les mencioné. Esta es una paciente también que tuvimos la oportunidad de conocer con una falla renal crónica, hipertensa, pero con hipercalcemia, y esto no cuadraba. ¿Cómo así? Falla renal crónica, déficit de vitamina D y con el calcio alto, tan raro. Y además de eso, si falla renal crónica, uno esperaría que el fósforo estuviera alto y lo tenía más bien bajito, no cuadraba. Y una fractura tan severa, no cuadraba. Esto finalmente nos llevó a que se le hiciera el estudio, tenía el calcio alto, la PTH alta y fósforo bajito, se le hizo la gamografía, tenía un adenoma de paratiroides inferior derecha, fue llevada a cirugía y fue exitosa su resección. ¿Cómo hago el seguimiento del paciente que no va a ser llevado a cirugía? Entonces, contenido en la dieta entre 800 a 1000 miligramos de calcio. La idea es tampoco suprimirle completamente el calcio, pero obviamente vigilar que el calcio no supere los 11 miligramos por decilitro. En general, digamos, niveles alrededor de 10, 10 y medio, pues el cuerpo los tolera relativamente bien, pero de ahí para adelante pues tenemos que estar muy atentos con esto y que sea el calcio de la dieta. En vitamina D entre 400 a 800 unidades, porque les mencioné, pues hay que dar una suplencia básica y esta es la recomendación nutricional, y digamos que la posibilidad que se cause una hipercalcemia por dar 800 unidades de vitamina D es relativamente baja. Se le debe medir al paciente el calcio sérico cada 6 meses, la densitometría cada año y la creatinina
cada año. ¿Cuáles son los resultados de los pacientes que fueron llevados a cirugía y cuáles son sus complicaciones? En general, diríamos que la curación se logró en prácticamente todos los pacientes. Un grupito muy chiquitico persistían con la enfermedad, entonces ahí es donde le digo, de verdad es súper obligatorio hacer la gamografía de paratiroides. Si a pesar de eso no se logra localizar adecuadamente, la resonancia del cuello podría ser útil y esto ya pues, es para que el especialista lo maneje porque son casos de muy difícil control y afortunadamente muy raros. ¿Qué podría pasar? Que cuando hacen la exploración las paratiroides queden como aturdidas, entonces hagan una hipocalcemia transitoria, pero aquí tal vez esta es la que yo veo relativamente más frecuente en el hospital porque son pacientes que están muy severamente comprometidos, es que hay una cosa que se llama el síndrome del hueso hambriento. ¿Y qué significa eso? Que el hueso estaba, digamos, depletado de calcio, le quitaron lo que le sacaba el calcio que era la paratiroides, entonces ¿qué empieza a hacer? A comerse todo el calcio que se atraviese por delante, entonces empieza a comerse ¿qué? El calcio, el fósforo y el magnesio. Y la clave es esa, es precisamente que el paciente en un postoperatorio tiene un calcio bajito, pero si el magnesio y el fósforo están bajitos, sugiere es un hueso hambriento. Si el calcio estuviera bajo y el fósforo estuviera elevado, me sugiere es un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Entonces, fíjese que la clave está en gran parte es en el fósforo. Calcio bajito, fósforo bajito, magnesio bajito, síndrome de hueso hambriento. Y podría haber un hipoparatiroidismo postquirúrgico en lugares donde no tengan tanta experiencia, lesiones del nervio laríngeo recurrente o inclusive hasta un sangrado severo que lleve a una mortalidad periquirúrgica. ¿Qué esperamos? Que luego de la cirugía el paciente empiece a ganar masa ósea, tanto en la columna como en el cuello femoral. Los pacientes que no fueron llevados a cirugía, fíjense que en el radio no tuvieron tanta ganancia comparados incluso con los de cirugía. Este tal vez es uno de los sitios más difíciles de ganancia, pero en columna y en cadera sí vemos que es muy importante la ganancia de densidad mineral ósea. También en pacientes que sean hiperparas asintomáticos, que usted diga que no es para cirugía pues, y que tienen algún compromiso de densidad mineral ósea, usted le podría dar un bisfosfonato como el alendronato o inclusive también el denosumab para ayudarle a ganar algo de densidad mineral ósea. Entonces, los bifosfonatos, el cinacalcel, la terapia estrogénica, el raloxifeno, el denosumab, realmente nosotros lo que más utilizamos es el bifosfonato y el denosumab, el cinacalcel es más en formas de hiperparatiroidismo secundarios, que llegan a ser severos, sobre todo el paciente que tiene una falla renal crónica que está convirtiendo del secundario hacia un terciario y que usted no lo podría operar en un momento determinado por una contraindicación. Y de aquí, lo que a mí más me interesa es que ustedes también recuerden que hay pacientes que pueden tener una forma de hiperparatiroidismo primario normocalcémico, o sea, como una forma leve o una forma temprana. Pero el diagnóstico más importante en ese paciente que tiene una PTH elevada con un calcio dentro del rango normal es descartar niveles bajos de vitamina D. Incluso pacientes que tengan niveles de vitamina D aparentemente normales, optimícelo lo más que pueda. Llévelo siquiera a 35, incluso 40 nanogramos por decilitro, por mililitro de 25 hidroxivitamina D y ustedes verán que esos pacientes, muchos de ellos van a empezar a reducir el nivel de PTH. Y la otra es que si a pesar de optimizar bien los niveles de vitamina D, el paciente no ha mejorado su PTH, yo podría darle calcitriol 0.25 microgramos 2 o 3 veces en la semana como para favorecer su metabolito activo. Estoy hablando obviamente de un paciente que tiene un calcio en rango normal. Y lo que voy a ver es que si a ese paciente le faltaba era la conversión, entonces mejora el nivel de calcio y la PTH inmediatamente empieza a descender. Muchísimas gracias de todo corazón por su atención. Espero que este material sea de mucha utilidad para ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta luego.